Bienvenidos a nuestros participantes. Estamos empezando con el webinar del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. En un momento comenzamos nuestra transmisión. Bienvenidos a nuestros participantes. Vamos a dar un minuto para que nos conectemos todos a esta transmisión del webinar del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. Bienvenidos a nuestros participantes. Estamos esperando un minuto para comenzar con el webinar del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. Bienvenidos a nuestros participantes. Voy a empezar con una pequeña prueba de audio, por favor, a nuestros participantes. Si nos pueden hacer llegar a través del chat con una mano levantada, que escuchan y tienen muy buena información acerca de este webinar. Perfecto, muchas gracias a nuestros participantes que me ayudaron para hacer esta pequeña prueba de audio. Vamos a comenzar con este webinar del Colegio Nacional de Consejeros Independientes de Empresas, Profesionales de Empresas. Y quiero presentar quiero presentar al socio del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas, Luis Carrero, miembro del Comité de Actualización, que es el comité encargado de realizar eventos y webinars. Luis, muchas gracias por estar aquí y te dejo el micrófono, por favor. Gracias, Carla. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos a nuestro primer webinar organizado por el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. Como decía Carla, mi nombre es Luis Carrero y soy miembro del colegio y en adición soy miembro del Comité de Actualización, quienes estamos coordinando la preparación de este webinar. Me permito platicarles brevemente sobre el colegio, que somos una organización oficialmente constituida enfocado al sano crecimiento de las organizaciones en México, mediante la profesionalización de los consejeros independientes. Nuestra misión es profesionalizar al consejero independiente y fortalecer el gobierno corporativo en las organizaciones para crear valor sustentable en la sociedad. Nuestra visión es hacer sinergias con otras asociaciones, colegios y cámaras mundialmente similares con la finalidad de ayudarnos a profesionalizar a los consejeros independientes, poniendo a su alcance valores socialmente estratégicos. Entre nuestras fortalezas se encuentran que aportamos talento con experiencia para un buen consejo. Tenemos un grupo de miembros potenciales con mucha experiencia para los consejos de administración y tenemos una amplia red de networking entre los consejeros. Agradezco mucho la atención, los invito a participar activamente a través de sus preguntas durante el transcurso de este webinar. Y les quiero presentar a Jesús Luna, quien es el socio líder de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos de KPMG. Jesús tiene 13 años de socio y también nos estará acompañando Alejandro Aceves, que tiene 17 años de socio y es socio del área de impuestos dentro de KPMG. Nuevamente agradecemos a Jesús y a Alejandro su valiosa participación en nuestro primer webinar sobre el tema del rol del Consejo en la gestión de riesgos de impacto, en la gestión del impacto de la crisis. Nuevamente agradezco su participación
y la participación de los participantes a través de sus preguntas. Y sin más preámbulo, le cedo el micrófono a Jesús. Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy mi socio Alejandro Aceves y su servidor Jesús Luna tenemos el honor de compartir algunos puntos relevantes alrededor del Consejo de Administración en la gestión del impacto de la actual crisis que estamos enfrentando derivado del COVID-19. Hemos preparado una agenda ahora sí que muy nutrida de temas interesantes y críticos en su rol de consejeros y esperamos que sea de su interés. Siguiente. Como seguramente ustedes lo han escuchado, el COVID ha tenido una repercusión importante a nivel global y de igual manera aquí en México. Y quisiera compartir con ustedes algunos datos interesantes al respecto que quisiera traer a la atención, ¿no? Primeramente, como sabemos, el 96% de los destinos en el mundo tienen restricciones de viaje. Lo anterior de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de Turismo, ¿no? Esto al 20 de abril. Con relación al PIB turístico en México, el cual juega un rol sustancial en la economía, se estima que este va a caer un 9.8% y que va a continuar de forma negativa hasta diciembre de 2021. Esto de acuerdo con información provista por la Asociación de Secretarios de Turismo de México, la ASETUR, y al respecto es importante mencionar que el turismo en México, lo sabemos que aporta ahora sí que un porcentaje relevante a nivel PIB, siendo este el 8.7% del PIB, según datos del INEGI de 2019, y desde un punto de vista de capital humano, este emplea alrededor de más de 4.5 millones de personas. Como sabemos, este va a ser un impacto muy importante en el tema turístico. Y por otra parte, está en riesgo una derrama económica de casi 2 billones de pesos anuales. Estos son los impactos del COVID, únicamente hablando del sector turismo. Sin embargo, a nivel de la industria manufacturera, el 52% de las plantas en México están en paro operativo, ya que se catalogaron como actividades no esenciales de acuerdo con Index, ¿no? Recordar que se detallaron actividades esenciales y a las cuales, y no esenciales, a las cuales se les pidió el paro de operaciones. Con relación a la exportación de vehículos, en el cual México ahora sí que juega un rol sustancial, este bajó 6.9 en el primer trimestre del 2020 en México, de acuerdo con la MIA, y recordar que durante el primer trimestre todavía no teníamos una afectación tan importante del COVID, ¿no? Seguramente en el segundo trimestre tendremos una repercusión todavía aún mayor. Por otra parte, recordar que China es el mayor exportador de bienes en el mundo y al respecto, la tasa de crecimiento industrial en dicho país cayó un 13.5% durante febrero y marzo del 2020. Lo anterior de acuerdo con información provista por la Oficina Nacional de Estadística en China. Ahora bien, ¿qué pasa en México? En México, los comercios, el 65% de los comercios están cerrados y el 80% de hoteles están inactivos, de acuerdo con información provista por la Concanaco y la Servitur. Sin duda, es un gran impacto en estos dos grandes industrias. Desde un punto de vista de empleos, sabemos que todo el tema de capital humano es sumamente relevante y se estima que 20,000 empleos se pierden diario en México durante la pandemia en el sector formal, de acuerdo con información provista por la CONCAMIN. Y por último, por todas las formas de trabajo que hemos migrado del trabajo en la oficina a trabajo en casa, la percepción de riesgo de hackeo ha incrementado y los sectores que están siendo más vulnerables o donde se tiene una mayor percepción de este riesgo de hackeo es el sector financiero y el comercial. Siguiente. Sí, gracias. Buenos días. Es un gusto acompañarles el día de hoy en esta sesión bajo esta modalidad virtual que se está convirtiendo en nuestra nueva normalidad, por lo que no nada más estamos viviendo nosotros en nuestro país, sino lo que está ocurriendo como fenómeno a nivel global. Es una herramienta, la tecnología ha sido un elemento que ha podido ayudar sin duda a la continuidad de los negocios y de nuestras actividades y es para nosotros un gusto estar aquí compartiendo estos pensamientos con ustedes y agradeciendo al Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas esta invitación. Esta circunstancia del COVID-19 tiene evidentemente sus repercusiones fiscales y legales y desde el día 1 comenzaron a surgir una serie de
consideraciones que evidentemente, y como ocurre normalmente en el mundo legal y fiscal, los hechos se anticipan a los aspectos regulatorios. Inmediatamente brincaron a los ojos de las empresas y en el caso concreto de los integrantes de los consejos de cada una de ellas, toda esta red de contratos que es requerida para la celebración de las operaciones en el día a día. Comenzaron a surgir preguntas al interior, ¿hasta dónde los contratos que tengo celebrados con terceros, ya sea con clientes, ya sea con proveedores, ya sea contratos inclusive de otra naturaleza, prevén la circunstancia que hoy en día estamos atravesando? Se cuenta con clausulados específicos en materia de epidemias o pandemias. Realmente en la práctica hemos podido observar que esto no necesariamente se cubría en el espectro que hoy en día ya comenzaremos a observar hacia adelante. ¿Qué ocurre con formalidades aplicables en términos de la legislación civil o mercantil a cada contrato en lo particular? ¿Qué ocurre si uno de estos contratos llevaría a una de las partes a cargas onerosas que de otra manera no hubieran ocurrido? Todo esto obligó y ha estado obligando a las empresas a revisar su situación contractual para ver hasta dónde alguna circunstancia de fuerza mayor nos puede llevar a situaciones de incumplimiento en ambos lados y se tienen que analizar de alguna manera las consecuencias de ello. En materia de cadena de suministros, el TIMEC entrará en vigor a partir de este 1 de julio, está a la vuelta de la esquina. No se interrumpieron de alguna manera los planes que se tenían alrededor del nuevo tratado de libre comercio para América del Norte. Simplemente estará entrando en vigor un mes después a lo que inicialmente se había previsto. Únicamente la industria automotriz es la que se continúa discutiendo, porque se ha señalado que ante la circunstancia del COVID va a ser muy complicado que puedan cumplir a plenitud con todas las condiciones ahí establecidas. Está todavía en proceso de análisis esta parte del tratado y se establece o se prevé que pueda llevar inclusive algunos años la plena implementación de estos acuerdos. Pero esto ya está a la vuelta de la esquina y lo que se ha señalado por actores del mundo empresarial y de gobierno es de que el TIMEC tendría que de alguna manera ayudar a superar la etapa pandémica desde el punto de vista económico de manera un poco más expedita. El cumplimiento fiscal ha estado evidentemente en el radar de todos nosotros y el cumplimiento fiscal se tiene que ver al interior de los dos grandes grupos de cumplimiento, las empresas, las personas morales por un lado y por otro lado las personas físicas. Como es de todo conocidos, realmente no ha habido incentivos o medidas, ¿no?, que ayuden a aliviar un poquito el transitar por esta situación. En el caso concreto de las personas morales, tuvieron que cumplir con su obligación de presentar declaración anual el pasado 31 de marzo, sin haber contado con ningún tipo de incentivo para pagar. Ni hubo una prórroga, ni tampoco existieron planes para que de manera, llamémosle, parcial se pudiera cubrir el impuesto anual si así fuera el caso. Únicamente se surgieron algunos acuerdos al interior de instituciones de seguridad social, como es el caso del IMSS Infonavit, para poder llevar a cabo los pagos de manera diferida, pero evidentemente con el costo financiero respectivo. Tratándose de las personas físicas, ya a una semana del plazo, que es precisamente el plazo inicial, que sería el día de hoy, 30 de abril, se da esta extensión hasta el 30 de junio y también se mantendrá la posibilidad de realizar el pago del impuesto anual en parcialidades, en una facilidad que de alguna manera ya existía. Realmente lo único que ocurre es que al irnos al 30 de junio se podrán extender esos 6 meses que ya existían también en años anteriores y que también tendrían que venir acompañados del correspondiente costo financiero. Las medidas de tipo fiscal, incentivos, apoyos, etcétera, pues es algo que, como hemos podido observar, no se ha dado en la comparabilidad con algunos países de la región, inclusive a nivel global. México se ha mantenido muy estático en ese sentido. Las empresas juegan un papel muy importante, evidentemente, en las finanzas públicas de este país y sí se puede señalar que ha existido
cierta presión para que continúen con el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con independencia de la presión que puedan estar de alguna manera viviendo en términos de flujo de efectivo. También, por otro lado, se está anticipando que se activará con mayor intensidad mecanismos de supervisión en el cumplimiento, revisiones, invitaciones, probablemente auditorías. Evidentemente, esto cambia mucho día a día. Estamos recién comenzando esta denominada fase 3 de la pandemia. Tendremos que ver qué es lo que ocurre también a lo largo del mes de mayo, pero en cualquiera de los casos, si tuviéramos alguna expectativa en relación al cumplimiento fiscal, se debe de continuar observando. Debemos de tener como empresas las medidas implementadas para no interrumpir esta situación. ¿Por qué? Porque por otro lado, esto podría traer mayores medidas de fiscalización. El entorno laboral ha sido también uno de los entornos un tanto cuanto complejos en materia de discusión. Ocurre el primer mes, esto es el mes de abril, ya como un mes de calendario completo que involucra el aspecto de la pandemia, y de ahí surge toda la discusión en materia laboral. Lo que hemos podido observar en la práctica es que evidentemente, dependiendo del sector, dependiendo de la actividad que desarrolla la empresa, tiene que ser la manera en la que tenga que abordar la discusión en el tema laboral. Yo puedo tener en la esencia dos grandes grupos de empleados, aquellos que están sujetos a una relación laboral por virtud de un contrato colectivo de trabajo y aquellos que están sujetos a una relación laboral por virtud de contratos individuales de trabajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de este periodo? Tener que negociar, por un lado, con los sindicatos la manera en la que se estará haciendo frente a las obligaciones laborales, en el caso de los contratos colectivos, y en el caso de los contratos individuales, tomar medidas que dentro de la colectividad sean medidas de tipo práctico que garanticen la continuidad de los negocios. Durante el mes de abril, y por disposición de o por virtud del contenido de diversas disposiciones de carácter laboral, esto se ha venido denominando como indemnización. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales, en el caso de actividades que no se consideraron esenciales, se ven interrumpidas. Esta relación interrumpida evidentemente no implica, no significa la terminación de la relación laboral. Al interior de la legislación correspondiente, esto se ha denominado como una indemnización, que tendrá su tratamiento para efectos del impuesto sobre la renta por el lado de las empresas, por el lado de los trabajadores. Pero esto realmente es lo que ocurre al interior del mes de abril. En la extensión del periodo de emergencia al mes de mayo, entonces las empresas tendrán que continuamente estar revisando la manera en la que han venido acordando con los trabajadores el pago de ya no le podemos llamar jornadas de trabajo, tampoco le podemos llamar necesariamente el pago de sueldos y salarios. Esto, si de alguna manera la base laboral no necesariamente se está desempeñando, y entonces se tiene que ver de qué manera se estará cubriendo esto. ¿Para qué? Para evitar contingencias al interior de la empresa, en las dos vías, por el ámbito laboral, por el ámbito fiscal. Y esto es uno de los mayores retos que hemos observado, las empresas están enfrentando y que los integrantes de los distintos consejos de administración han venido cuestionando continuamente, porque sí hemos observado una amplia casuística en la aplicación de todos estos principios laborales, legales y fiscales, y en el análisis de los casos concretos. La viabilidad de las operaciones internacionales. Pues esto continúa ahorita, evidentemente, la desaceleración de los negocios ha sido notoria. Se ha visto las cadenas de suministro sensiblemente afectadas, pero esto no quiere decir que esto no vaya a continuar. Se está de alguna manera enfrentando la empresa a aspectos de renegociación, a aspectos de determinar si el valor que se venía asignando a las operaciones debería ser el mismo o no. No perder de vista que en materia de celebración de operaciones internacionales, sobre todo entre las denominadas partes relacionadas, estas deben de obedecer a las condiciones de mercado. La pregunta que nos debemos de hacer en este momento es: ¿cuáles son las condiciones de mercado que prevalecen en este momento? Evidentemente no son las mismas condiciones de mercado que prevalecían con anterioridad al periodo de la pandemia. Luego, entonces,
será importante que se revisen todos los acuerdos comerciales que podamos tener dentro de nuestra cadena de suministro para determinar si los valores que estamos considerando aún en este preciso instante y con posterioridad al periodo más sensible de la pandemia debían de ser revisados y eventualmente modificados. Siguiente y adelante, Jesús. Gracias, Alex. Ahora bien, una vez de que ya hemos visto que ahora sí que compañías medianas, pequeñas y grandes han sido puestas en jaque desde una perspectiva de continuar el negocio, la pregunta crítica que nos tenemos que hacer como consejeros es, ¿cuál es la preparación que tienen las compañías ante una situación como la que estamos viviendo? Recordar que la situación actual ha puesto ahora sí que en reto el plan de continuar el negocio que muchas de las compañías tienen. Hay unas compañías que simplemente no tienen un plan de continuar el negocio robusto o inclusive no existía un plan de continuar el negocio documentado. Y muchas compañías hoy en día están cambiando su estrategia. Algunas de ellas, en lugar de buscar un crecimiento, lo que quieren buscar es una permanencia. Y derivado de ello, a mí me gustaría hacerles una pregunta a ustedes como consejeros y en las compañías en las cuales actúan como tal, es cuál es el estatus que guarda la gestión de riesgo empresarial en estas compañías. ¿Qué quiere decir? Recordar que la gestión de riesgo empresarial emana del consejo y en su momento se tuvo que haber calibrado y evaluado dos temas críticos. El primero es el impacto cuantitativo y cualitativo. ¿Qué quiere decir? Desde un punto de vista monetario y desde un punto de vista cualitativo o de reputación. Y por otra parte, evaluar la probabilidad de que el riesgo ocurra. Seguramente lo que ocurrió en su momento cuando evaluaron los riesgos que repercuten y afectan la estrategia de la compañía, había un escenario totalmente distinto. Estaba la economía en boga, había movimiento, había operación y no teníamos este factor de COVID-19. Este factor de COVID-19 vino a cambiar todo el factor externo y originó una disrupción hacia los negocios. Entonces, la pregunta crítica para ustedes es, ¿cuál es el estatus que guarda la gestión de riesgo empresarial en estas compañías y cómo ha sido ajustado derivado de la crisis actual que estamos viviendo? Sin duda, el Consejo de Administración agrega muchísimo valor en la situación actual que estamos viviendo. Yo creo que el revisitar la gestión de riesgo y todo el proceso que tenga establecido la compañía hoy en día va a ser sumamente crítico. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo deberíamos estar revisitando este proceso? Recordar que la gestión de riesgo empresarial está compuesta por dos grandes procesos. Primeramente es el consejo participe en la creación de contenido. ¿Qué quiere decir creación de contenido? Partimos de la estrategia definida por consejo y por alta dirección, en donde identificamos riesgos de carácter externo, riesgos de carácter estratégico, tecnológico, operativo, de capital humano, financiamiento y cumplimiento regulatorio. Alrededor de estos pilares identificamos riesgos y los calibramos considerando la probabilidad que ocurra y el impacto. Sin embargo, la calibración que ocurrió en su momento, como lo comenté, seguramente sería totalmente distinta hoy en día y hay ciertos factores que han cambiado automáticamente y se han explosionado, por lo que seguramente riesgos que no estaban en zona de calor, en zona roja, que realmente son los críticos a los que se tiene que enfocar la administración y el consejo de administración tiene que tener un involucramiento importante, seguramente ya cambiaron. Entonces, temas como de cadena de suministro, temas de operación, temas de capital humano, temas de financiamiento que hoy en día están siendo sumamente críticos, simplemente por hacer frente a la operación, todo el tema de capital de trabajo, sin duda se ha vuelto crítico y los financiamientos ya no están tan a la mano como como los teníamos antes del COVID. Automáticamente el juego es otro, las administraciones junto con el consejo de administración tienen que revisar cuál es la forma como están gestionando el negocio hoy en día y tienen que ver los ajustes que tienen que hacer a la nueva realidad que nos puso el COVID-19. Entonces, una vez que creamos el contenido a nivel mapa, se establece ese proceso. Hoy en día, con esta crisis que estamos viviendo, es muy importante, y esto lo contempla un plan de continuidad del negocio, es la formación de un comité de crisis. Este comité de crisis, el objetivo principal es identificar los jugadores relevantes que van a ser los responsables de la gestión de los nuevos riesgos calibrados con base al escenario que estamos viviendo hoy en día. Entonces, una vez que tenemos los riesgos, identificamos los responsables a nivel de comité de crisis y aquí es cuando empieza la gestión relevante. Yo creo que aquí ustedes como consejeros, toda la experiencia que tienen va a ser de mucho valor traerla a las compañías para efectos de que esta gestión de nuevos riesgos se esté llevando a cabo de una forma eficiente y más que nada tener en mente de que la situación va cambiando día a día y seguramente la gestión de riesgos de igual manera deberá de ir evolucionando paulatinamente. Siguiente, por favor.
Ahora bien, desde una perspectiva del Consejo y de la alta dirección, quisiéramos compartir con ustedes algunos puntos claves que hemos identificado y que seguramente ustedes como consejeros ya se hicieron las preguntas junto con la alta dirección en diferentes temas críticos, ¿no? Exclusivamente hablando de tema de cadena de suministro y operaciones, como bien lo puntualizaba Alejandro, es sumamente crítico y hay compañías que están teniendo disrupciones significativas. Las preguntas que valdría la pena hacernos en el ámbito de proveedores es, primeramente, si conocemos dónde se ubican los proveedores claves y si estos proveedores claves tienen planes de contingencia para asegurar la continuidad de los productos y servicios, ¿no? De lo contrario, automáticamente se originaría una disrupción, no únicamente en los negocios de ellos, sino nos afectaría a nosotros por toda la cadena de suministro y nosotros por la producción y el abastecimiento a nuestros clientes. En términos de logística física, como lo comenté al inicio, hay un sinnúmero de afectaciones desde el punto de vista de transportación. Entonces, aquí el punto importante es, primeramente, tener conocimiento de las rutas de suministro de la empresa en la cual ustedes fungen como consejeros. Y el punto crítico es las conversaciones que se hayan tenido con los proveedores logísticos y ver cuáles son los efectos potenciales que pudieran tener por todas las limitaciones de transportación y viajes. Y movilidad que tienen estas compañías, ¿no? Y en su caso, ¿cuáles son los planes de contingencia que la compañía tiene para atender todas estas rutas que están siendo afectadas? Desde una perspectiva contractual, como bien lo puntualizaba Alejandro, el tema de contratos es sumamente crítico y pueden surgir pasivos contingentes relevantes. ¿Qué es un pasivo contingente? Es un pasivo simplemente que puede surgir por el no cumplimiento de una obligación establecida a nivel contrato. Creo que es muy importante revisar todo el tema contractual desde un punto de vista con clientes, ya sea por los bienes y servicios que ofrecemos o con los proveedores, por las obligaciones de abastecimiento que ellos tienen hacia nosotros. Y de igual manera el tema contractual, es importante todo el tema de financiamiento, que hoy en día todo el tema de covenants, el pago de intereses y capital, seguramente es un tema sumamente relevante, y no perder en cuenta que en ciertos contratos relevantes se establecen lo que le llaman los cross covenants. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente al incumplir un contrato de crédito, el contrato que incluye este cross covenant automáticamente se explosiona su incumplimiento. Sumamente relevante analizar todo el tema contractual, incluyendo temas con proveedores y clientes. Desde un punto de vista de inventario, sumamente relevante cuando hablamos de compañías de manufactura comercializadoras, evaluar cuál es la cobertura de inventario y cuál es el inventario de seguridad que se debe de estar gestionando para determinados clientes clave de la compañía para que no se interrumpa el abasto, ¿no? Y por último, temas de lealtad de cliente y demandas, demanda por parte de los clientes. Las preguntas serían cómo se pueden lograr las expectativas del cliente. Recordar que hoy en día las compañías están muy centradas en satisfacer las necesidades de los clientes y de igual manera cómo podemos recuperar la experiencia con el cliente, ¿no? Seguramente después de este evento que estamos viviendo, esta crisis que estamos enfrentando enfrentando y rompiendo varios paradigmas que teníamos anteriormente. Entonces, yo creo que tenemos que capitalizar de forma positiva esto, ver cómo los integramos en la operación diaria del negocio y para que cuando regresemos ya regresemos con estas experiencias capitalizadas. Siguiente, por favor. Antes de entrar en las preguntas de impacto del negocio, me gustaría recordarles que hay un chat de preguntas y respuestas para que por favor se sientan con toda la libertad de hacer las preguntas o dudas que quisieran compartir y nosotros con todo gusto atenderlas. Desde una perspectiva de impacto del negocio, el tema de capital humano es sumamente relevante, por lo que es importante tener una conciencia y una comunicación muy robusta con nuestro capital humano, que sin duda está enfrentando ahora sí que una experiencia en su totalidad al trabajar de forma remota y esto automáticamente nos ha identificado áreas de oportunidad para capitalizar de forma prospectiva, ¿no? En el talento, ¿no? Tenemos que entender cómo va a impactar esto en nuestra fuerza de trabajo y más que nada el cómo podemos asegurar que las operaciones de la compañía se van a mantener con la mayor normalidad posible. Sin duda, el tema de trabajo remoto automáticamente exponencia e incrementa los riesgos de ciberseguridad, salud y seguridad con respecto a nuestros colaboradores que estarán trabajando desde casa y la parte importante es tener esa comunicación para efectos de asegurar que efectivamente nuestros colaboradores tienen ahora sí que los instrumentos y las herramientas necesarias en casa para poder ejecutar su trabajo. Desde una perspectiva de resiliencia tecnológica y de sistemas, tenemos que entender en aquellas compañías donde los proveedores de IT tienen un rol sustancial, tenemos que ver cómo nuestros proveedores están siendo afectados
y si efectivamente todos los temas de instalaciones y tecnología de comunicación tiene la capacidad para efectos de que todos nuestros colaboradores pudieran estar trabajando de forma remota, ¿no? Sin duda entramos de un día para otro con toda esta forma de operación y el tema tecnológico ahora sí que es una pieza fundamental para esto. Con relación a planes comerciales, seguramente se tendrán que revisar para ver cuáles son los planes comerciales que tiene la compañía y cómo deberían de ser ajustados ante este nuevo esquema de trabajo y esta operación que está retando no únicamente a la operación per se, sino todo el tema de la oferta de bienes y servicios a los clientes e inclusive revisitar los bienes y servicios que están siendo ofrecidos a los clientes, porque automáticamente esto va a tener un impacto relevante en la economía y esto va a tener que ser considerado para efectos de ajustar la oferta de bienes y servicios a los clientes. Y por último, en tema del gobierno del consejo, ustedes como consejeros seguramente ya lo están enfrentando. La no reunión física para las juntas de consejo automáticamente movernos a un tema de tecnología, de webinars y de juntas mediante este tipo de herramientas, como bien lo puntualizaba Alejandro. Yo creo que la parte crítica es, tenemos que ser mucho más ágiles en el análisis de temas a nivel compañía y en la toma de decisiones. Yo creo que el consejo, la alta dirección y los comités de auditoría tienen que actuar de una forma mucho más rápida para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el factor externo está cambiando día a día y tenemos que ser resilientes al tema, ¿no? Entonces yo creo que aquí una adaptación rápida por parte del consejo va a ser sumamente crítica para la adecuada toma de decisiones en tiempo, que es lo que va a ser muy clave hoy en día. Y ahora bien, moviéndonos al tema de factor financiero y externo, Alejandro, ¿qué tema nos pudieras comentar al respecto con relación a estos dos temas críticos? Sí, por supuesto, Jesús, gracias. Comenzaríamos con el flujo de efectivo. El flujo de efectivo en estas situaciones de crisis se vuelve un aspecto esencial de la vida de los negocios y de las empresas. Y la pregunta que nos tendríamos que formular es si se ha revisado con efectividad el estado del flujo del efectivo, la gestión del capital de trabajo y si se han llevado a cabo las previsiones de inventario a lo largo de la cadena de suministro, así como la predicción de la demanda. Son aspectos sumamente claves. En relación a la estabilidad financiera, hemos analizado qué consecuencias tendrá su estabilidad financiera, es decir, la de las empresas, la de los negocios, por nuevas bajas en el mercado bursátil y disminución de los recursos. Tendremos retrasos en la finalización y emisión de estados financieros. Esto a su vez ocasionará retrasos en la emisión de informes de auditoría por parte de los auditores externos y en consecuencia comunicaciones o comunicados para con el mercado y para con mis inversionistas. En el concepto de comercio internacional y proteccionismo, conoce los planes de mitigación del gobierno que podrían afectar su cadena de suministro. No menos importante, en relación a los requisitos sanitarios públicos y de gobierno, tenemos recursos dedicados a revisar los requisitos de salud pública u otros relacionados con los anuncios del gobierno para asegurarnos de cumplirlos y estar debida y oportunamente informados. Y ya por último, en relación a la disrupción que podamos observar como tal en el sector, ¿cómo se mantendrá la confianza con los clientes, asegurando que los productos o los servicios han sido salvaguardados? ¿Cómo una caída en la demanda impactará la base de los costos y la rentabilidad del negocio? Conocemos los impactos que habrá en el sector progresivamente. Probablemente son más preguntas que respuestas, pero evidentemente tendrá que ser el punto de partida para que podamos nosotros llevar a cabo el análisis y el mapeo correspondiente para poder estar debidamente o lo mejor preparados ante lo que viene, Jesús. Muchas gracias, Alejandro. Ahora bien, desde un punto de vista del plan de continuidad del negocio, de nuevo, recordar que el plan de continuidad del negocio surge regularmente cuando se hace el ejercicio de gestión de riesgo empresarial. Y les explico un poco al respecto. El ejercicio de gestión de riesgo lo que trata de alcanzar es identificar todas las situaciones internas y externas por riesgos actuales y emergentes
que pueden poner en jaque la estrategia de la compañía y la operación del negocio. Entonces, un punto sumamente crítico y que muchas compañías tienen procesos de continuidad del negocio o BCP, el Business Continuity Plan, muy robustos. Otras de ellas no tanto, e inclusive algunas de ellas lo minimizan desde un punto de vista de importancia, ¿no? Entonces, el BCP regularmente surge en este tema de gestión de riesgo empresarial. Se asignan, ahora sí que los jugadores relevantes. Hay temas de cadena de suministro importantes, hay temas de flujo de efectivo, hay temas de tecnología de información, de capital humano. Entonces, regularmente se forma ese comité de crisis a la cual hacía referencia anteriormente. Y el tener este equipo perfectamente alineado, engrasado y efectivamente conociendo cuáles son las actividades que se tienen que llevar a cabo en una crisis como la actual, les permite a las compañías que tienen este proceso robusto simplemente ejecutarlo y hacer los ajustes necesarios conforme se vaya dando el proceso. Hubo otras que no tienen ese proceso como tal, tan robusto, simplemente no existía y fueron aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Con relación a este plan de continuidad del negocio, identificamos algunas acciones inmediatas que quisiéramos compartir con ustedes. Primeramente, y muy importante, comprender los riesgos en la operación y la cadena de suministro, como ya lo comentamos, ante las disrupciones que estamos enfrentando, tanto de proveedores nacionales como internacionales. Recordar que China se vio muy afectada y al ser el principal exportador, sin duda, puso en jaque las cadenas de suministro de muchas compañías. Por otra parte, es necesario identificar personal clave, el talento, el capital humano, para la gestión de crisis. Como lo comenté, este comité de crisis va a ser muy relevante y los jugadores de cada una de las áreas que estén totalmente coordinados, no por silos, sino de forma transversal, incluyendo el efectuar un diagnóstico de la cadena de suministro y una actualización del ejercicio de gestión de riesgo empresarial. Ya lo comentamos que es sumamente crítico y seguramente las condiciones que existían antes de COVID eran totalmente distintas porque seguramente los riesgos a nivel mapa de calor se van a volver a mover y algunos riesgos que no eran tan críticos hoy en día son extremadamente importantes. Analizar cómo los órganos de gobierno, como ya lo comenté, Consejo de Administración, Comité de Auditoría, van a operar de forma remota y estar a tanto de la compañía en el día a día para que se dé una toma de decisiones con una mayor rapidez. Esto va a ser sumamente crítico, conforme la situación lo vaya demandando. Y por último, desarrollar escenarios del negocio y proyecciones financieras de la compañía, considerando 3 escenarios. Uno, una recuperación rápida. Segundo, una desaceleración económica global. Y en el peor de los casos, una recesión, ¿no? Estamos viendo cómo un sinnúmero de negocios están viendo afectados de forma muy importante, por lo que sería sumamente crítico hacer estos escenarios y hacer los ajustes necesarios hacia adentro de la organización con relación a los temas que tienen que ser ajustados para alcanzar las proyecciones que la compañía esté trabajando al respecto. Siguiente, por favor. Sí, en relación al plan de continuidad del negocio, lo podemos identificar en 2 grandes categorías. Aquellas acciones que deberán de adoptarse en el corto plazo y aquellas otras que de manera continua se deberían de estar observando y llevando a cabo. En relación a las acciones a corto plazo, ¿qué debe de tener en la mente y en la ejecución la alta dirección? Tomar medidas y acciones encaminadas a que mitigar los riesgos operacionales y en cadena de suministro, evaluando los de transportación terrestre, aérea y marítima. Hoy en día la logística juega un papel muy importante en el desarrollo de los negocios y ante la situación, evidentemente se deben de cuidar todos los aspectos relacionados. Asegurarnos que existe una adecuada comunicación con los clientes de la compañía, los grupos de interés tales como colaboradores, inversionistas y proveedores, por mencionar solamente algunos de ellos. Estar al tanto del impacto en la planeación y gestión del talento hoy en día es sumamente crítico. Estar al tanto con lo que está ocurriendo, la manera en la que nuestro talento al interior de nuestras empresas, de nuestros negocios, se está desempeñando, el cómo se sienten, cuáles son los estados que de manera individual están de alguna manera demostrando en este periodo de la pandemia. Y por último, evaluar los impactos por fase según el sector en donde la compañía esté operando. Ahora bien, de manera continua, las acciones que tendrían que comprender, asegurarnos de crear una cadena de suministro global, ágil y visible. Es muy importante llevar a cabo una implementación de la transformación digital y automatización de procesos, lo cual ayuda sin duda a evitar impactos por disrupción. Yo creo que hoy día más que nunca
Ya lo sabíamos, la tecnología era un eje esencial en la operación de nuestros negocios. Ahora que de manera, llamémosle, prioritaria en ciertos negocios nos estamos desempeñando en gran medida a la distancia, hoy más que nunca nos estamos dando cuenta de lo que las plataformas tecnológicas representan para nuestros negocios. Finalmente, es necesario revisar los procesos actuales de gestión de riesgo y hacer los ajustes necesarios para convertir estos procesos en una herramienta eficaz para el monitoreo continuo de riesgos internos y externos que puedan poner en jaque la estrategia que estamos definiendo como Consejo de Administración y que de alguna manera está implementando la alta dirección. Siguiente. Aquí, como lo comentaban Jesús y Alejandro, abrimos el micrófono, abrimos el chat de preguntas y respuestas para que nuestros panelistas puedan contestar preguntas específicas que ustedes tengan. Jesús, tenemos ¿ok? Sí, de hecho yo recibí, conforme iba avanzando la presentación, algunas preguntas iban llegando. Me di la tarea de responder una de ellas. Quiero compartir una que ya respondí a Eduardo y otra que está abierta y ahorita con gusto la atiendo. La primera mencionaba Eduardo, oye, los consejeros deberían de reforzar la importancia de acelerar la transformación digital de los modelos de negocios. Completamente de acuerdo. El tema de transformación digital sin duda está marcando la pauta para las compañías. Y cuando pensamos en transformación digital es cómo podemos hacer mucho más eficientes las operaciones e incorporar todo el tema tecnológico a las compañías, todo el tema de DNA, todo el tema de nube híbrida, todo el tema de automatización de procesos. Compañías que ya estaban muy maduras en estos procesos seguramente enfrentaron y tuvieron ahora sí que ventajas sobre aquellas que no habían explorado nada al respecto de transformación digital. Yo creo que aquí la tarea ustedes como consejeros que juegan un rol sustancial en las compañías es llevarse esta pregunta y ver cómo las compañías pueden poner en marcha estos engranes de transformación digital que sin duda marcan la pauta hoy en día y más con esta crisis que estamos enfrentando de forma prospectiva. Hay una pregunta que me hacen aquí. Pregunta para Jesús, ¿se puede elaborar un poco más a qué te refieres con la adaptación rápida por parte del consejo? Sí, claro, con gusto. Antes del COVID, el tema del consejo, regularmente cómo veníamos operando. En las compañías se tomaban decisiones, había una estrategia definida por consejo implementada por alta dirección y simplemente se le venía dando seguimiento con los análisis contra el presupuesto, contra la operación del día a día y en las juntas trimestrales, que regularmente cuando se iban las juntas del consejo, se tomaban las decisiones y se iban ajustando. Hoy en día, yo creo que ningún negocio puede esperar a una junta trimestral. Yo creo que tienen que tener una comunicación muy continua con el consejo, con los miembros del consejo, para ver cómo la estrategia tiene que ser ajustada y cómo deben de ir incorporando todas estas decisiones, porque afuera el escenario ha cambiado totalmente. Yo creo que el tema crítico de las juntas del consejo, la experiencia de los consejeros puede marcar la pauta y yo creo que estas juntas trimestrales deberían de cambiar a una periodicidad conforme se los permita la agenda y más que nada conforme sea necesario por los temas que están enfrentando las compañías. Hay temas críticos de liquidez, hay temas críticos de temas contractuales, tanto con clientes, proveedores, con bancos, temas de hacer frente a pagos de capital e intereses, que son sumamente importantes que no pueden esperar un periodo de 3 meses. Yo creo que la comunicación del día a día con los órganos de gobierno, llámese consejo, llámese comité de auditoría, va a marcar la pauta porque tenemos que actuar de una forma más rápida y efectiva. Y todas estas herramientas que estamos utilizando, yo creo que nos puede permitir estar en contacto y tener una comunicación del día a día. Yo creo que el juego es totalmente distinto y no podemos pensar en seguir operando como lo hacíamos anteriormente desde una perspectiva de consejo, a hoy en día que está la crisis en total marcha, ¿no? Yo creo que es un punto importante que se lleven para ver cómo debemos de incrementar el spin, la velocidad a nivel consejo, para que la toma de decisiones sea mucho más oportuna ante todos los cambios que estamos viviendo. Hay una pregunta acá que habla acerca de relación laboral. Alejandro, ¿quisieras comentarla? O si no... Sí, sí, por supuesto. Se realiza la pregunta. Dice en lo laboral, quisiera entender mejor lo de la suspensión de la relación laboral. ¿Se tiene que liquidar? Esta discusión ha sido muy interesante desde que surgió el periodo de la emergencia. Son varias situaciones las que debemos de tener
en la mente en el momento de analizar el tema. Si nos damos cuenta, el decreto que se emite por primera vez no hablaba de una contingencia sanitaria, sino de una emergencia sanitaria. La nomenclatura, que si bien es cierto puede calificarse como un tecnicismo, no. La realidad es que en materia de contingencias, la ley laboral tiene cierto camino y en circunstancias de fuerza mayor tiene otro camino. Aquí lo que se buscó desde el punto de vista laboral fue la protección del trabajador, de tal suerte que el famoso mes del que tanto se habló, que abarcaría propiamente el mes de abril, fuera sobre una base del salario que se le venía cubriendo a los trabajadores y no así sobre la base de un salario mínimo. De ahí estriba la diferencia entre haberlo tratado como una emergencia sanitaria de fuerza mayor, contrario a lo que hubiera sido una contingencia. Una vez sorteado este primer punto, la siguiente pregunta es, ¿qué ocurre con la relación laboral? Hoy, ¿se termina? No, no se termina, se suspende. Simplemente hay un estatus de suspensión. Oye, como tal, ¿la tendría yo que terminar? No quiere decir que las empresas no hayan tomado alguna decisión en ese sentido, pero si ese hubiera sido el caso, además hubieran tenido que cumplir con las obligaciones respectivas en materia de qué? De indemnización al personal, pero con motivo de la terminación de la relación laboral, que sería distinto a llevar a cabo el pago de las indemnizaciones derivada de la suspensión. Hay una línea desde el punto de vista laboral y que desde luego se traduce en los demás tratamientos correspondientes, pero no tendría que verse de esa manera. Oye, ante la suspensión debo liquidar. No, es precisamente eso, es una indemnización en este periodo de suspensión, pero como yo señalaba, está la gran interrogante del tratamiento que todo este fenómeno tendrá a partir del mes de mayo y por el tiempo que se prolongue este periodo de emergencia sanitaria. Entonces, sí tendríamos por ahí que llevar a cabo esa distinción. Gracias, Alejandro. Hay una pregunta, un comentario que dice, ¿es momento clave para la reingeniería de la empresa en toda su forma en toda su forma de operar y enfoques de mercado? Totalmente. Yo creo que hoy en día las compañías se dieron cuenta de que existen y estas formas de operar simplemente pueden inclusive cambiar patrones de consumo hacia las compañías, por lo que tienen que revisitar cuál es la estrategia, cuál es la forma como están las soluciones que están ofreciendo los clientes. Las compañías están muy enfocadas al client-centric, centrarnos a clientes, centrarnos en atender sus necesidades. Y yo creo que hay esta reingeniería de la que habla José Luis Ramírez, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es momento de ver cómo toda esta experiencia la podemos capitalizar para tener una reingeniería hacia dentro de la organización, incluyendo temas tecnológicos, ¿no? Que sin lugar a duda nos pueden dar muchas ventajas en el mercado. ¿Alguna sugerencia sobre periodicidad de las sesiones de consejo? Creo que ya lo comentamos. Ahora sí que tiene que ser tan periódico conforme la situación específica de la compañía o la crisis que está viendo la compañía lo demande. La toma de decisiones de los órganos de gobierno va a ser sumamente relevante. Alejandro Barrientos comenta, se me parece que no se comentó sobre la importancia de la liquidez, es básica en estos momentos y que hay que revisar la posible destrucción de valor para los accionistas. Correcto, yo creo que el tema de liquidez es una de las preocupaciones de todas las entidades, ¿no? Porque a final de cuentas hay entidades que se están viendo muy afectadas porque son sectores que están muy ligados al tema que están siendo afectados por el tema de la limitación de la movilidad. Hay otras compañías que están teniendo muchísimo auge, que vienen siendo los bienes o servicios que se están necesitando hoy en día. Entonces hay dos grupos de compañías. Las compañías que están teniendo temas en su operación desde el punto de vista de generación de ingresos, sin duda están enfrentando temas muy relevantes de liquidez, no únicamente para hacer frente a temas de costo laboral, sino también para obligaciones de pasivo, para hacer frente a pagos que pudieran tener con proveedores, con instituciones financieras. Y sin duda esto automáticamente puede erosionar el valor de la inversión para los accionistas, ¿no? Sin duda un gran tema el tema de liquidez y más que nada ver cómo se puede sortear, porque ahorita todo el tema de financiamiento se está viendo limitado. Hay una pregunta. ¿Quisieras atender otra pregunta, Alejandro, o me permites atender una? Sí, no, hay una pregunta muy interesante. Alejandro, por la cercanía que tienen con las autoridades hacendarias, ¿perciben que en algún momento puedan flexibilizar su accionar
y que se den algunas facilidades como diferir pagos de impuestos o bajar o diferir los anticipos del impuesto sobre la renta en el segundo semestre. Es muy importante esta pregunta. A este momento no tendríamos esa percepción. Y el momento que se pudieron o debieron haber adoptado ese tipo de medidas no se hizo. Ahora bien, es una realidad que conforme va transcurriendo el periodo pandémico, como ya ahorita lo reforzaba Jesús, pues el tema de la liquidez se va a volver todavía un poco más estresante. Probablemente ese sea el punto donde sí pudieran existir otro tipo de medidas, pero hablando del diferimiento del pago de los impuestos, ¿qué tendríamos que observar? Aquellos impuestos que yo en mi carácter de retenedor por el pago de sueldos, salarios, pagos a terceros, tendría yo que enterar a la propia autoridad fiscal, se antoja muy complicado. Tendríamos que voltear a ver al pago o del impuesto que de manera directa me corresponde a mí, como efectivamente es el caso del impuesto sobre la renta. Lo que hemos observado, porque es una, llamémosle, facilidad de ley, es que a partir del segundo semestre las empresas pueden ir a solicitar la disminución de los pagos provisionales que tendrían que haber efectuado de continuar con el ritmo de operación y de utilidad proyectada al cierre del ejercicio. Si las empresas pueden, en base a sus estimaciones operativas, determinar que las utilidades serán menores a las que esperaban y en base a la mecánica que de acuerdo con la ley tienen que determinar estos pagos, pueden ir a solicitar la disminución. Se anticipa que eso va a ser, esa solicitud de disminución de pagos provisionales va a ser uno de los principales puntos que tendrán que atender las autoridades fiscales, esperando, porque como tienen que autorizarlo, esperando que tengan la capacidad para dar respuesta al universo de los contribuyentes. En conclusión, existen ya los mecanismos dentro de la ley para buscar ese terreno de la disminución y eficiencia de los pagos, pero en este momento la percepción sería que no vemos a la vista, no tenemos a la vista reglas que puedan mitigar un poquito esa carga fiscal en este instante. Gracias, Alex. Me muevo a una pregunta, hacen la pregunta María del Carmen Bernal. ¿Cuáles serían los pilares que deben de considerarse para crear una cultura de resiliencia desde el Consejo? Me encantó esta pregunta, ¿por qué? Porque hoy en día, por todo lo que estamos viviendo, surgen un sinnúmero de temas en los cuales el Consejo debe de estar al tanto y en algunos de ellos debe de participar en la toma de decisiones. Yo creo que los pilares están supeditados en este caso a los temas críticos que estén viviendo las compañías, y lo que hemos visto en la realidad es, hoy en día todas las compañías tienen un sinnúmero de temas que requieren muchísimo expertise. Yo creo que los consejos de administración se tienen que ver, en este caso, apoyados por consejos específicos para la gestión de temas críticos que quizás no pudieran tener a lo mejor todo el conocimiento técnico, por lo cual estos comités de apoyo para el consejo pudieran ser muy relevantes. Por ejemplo, todo el tema de lo que en la práctica a las compañías se le llaman todo el tema de soft controls, ¿no? Todos los controles que permiten a la compañía que se permee toda una cultura de ética, toda una cultura de buenas prácticas y eliminar todo el tema de prácticas no éticas a nivel entidad. Todo el tema de soft controls es un pilar sumamente relevante que le permite muchísima visibilidad al Consejo en cuanto a la forma como está operando la entidad. Este es un ejemplo, pero puede haber un sinnúmero de pilares que pueden estar orientados a los riesgos más críticos que estén siendo gestionados a nivel Consejo, a nivel alta dirección, para efectos de que la gestión sea específica a las situaciones que esté viviendo cada compañía. Sin duda, el tema de los pilares a nivel Consejo para enfrentarte y crear esta cultura de resiliencia es sumamente relevante hoy en día. Hay una pregunta por aquí que habla Alejandro, ok. La frecuencia del consejo. Hay un comentario de José Guerra que dice, me preocupa la inseguridad que enfrentamos con la mayoría de la población en pymes o la informalidad y la pérdida de ingresos de buena parte de la población. Pienso el plan de contingencia en temas de seguridad será fundamental cubriendo toda la cadena de suministro y los empleados de la empresa. Sin duda, de hecho, y qué bueno que traes el tema a la charla, José. El tema de inseguridad es un tema crítico en todas las compañías que tienen movilidad de inventarios de forma terrestre, ¿no?
Toda esta crisis que estamos viviendo seguramente va a explosionar el tema de inseguridad. ¿Por qué? Porque simplemente se están perdiendo empleos, la generación de ingreso para la población está disminuyendo y automáticamente el tema de inseguridad se explosiona. Entonces yo creo que estos planes de continuar el negocio tienen que incluir sin duda todo el tema de cómo gestionar la inseguridad, no únicamente desde el punto de vista de capital trabajo de la compañía por la pérdida de inventarios y la disrupción que esto genera a nivel negocio, sino también por la seguridad de los empleados. El tema de inseguridad sin duda es un tema crítico que tiene que estar en el plan de continuar el negocio y, y aquí en México yo creo que va a ser un tema sumamente relevante a ser gestionado. Alejandro. Sí, un par de preguntas, si me lo permiten. Jesús, para precisar, llega una pregunta en relación a retirar personal de manera legal a partir de la contingencia. Solamente para precisar, en el entorno de las reglas lo que se prevé es la suspensión de la relación laboral. Con independencia del periodo de la emergencia, no sé si usé la palabra contingencia, es emergencia, si con independencia de la situación de emergencia, la terminación de la relación laboral pues, se puede dar en cualquier momento por decisión del patrón, o sea, haciendo a un lado la situación de emergencia o inclusive durante la emergencia. Si es así, las obligaciones patronales se deben de enfrentar en consecuencia. Pero en el marco de la emergencia no habría alguna disposición en ese sentido. Eso sería algo importante de aclarar. Por ahí surge la pregunta si para efectos del cómputo de la PTU al final del año, este periodo de suspensión laboral tendría que jugar, ¿no? Para el cómputo de los días efectivamente laborados y consecuentemente llevar a cabo la distribución de estas utilidades, pues, al ser una relación suspendida, si efectivamente en el acuerdo con los trabajadores no se estaban desempeñando, pues no son días laborables y pues no tendrían que computar. Ahí la única recomendación es cada caso puede ser diferente porque en muchos casos están llegando a acuerdos laborales y de repente el trabajo en casa sí está computando como el desempeño, como trabajo, ¿no? Para todos estos efectos hay que revisar cómo se manejó al interior de cada empresa. Sí, Jesús. Sí, un par de comentarios. La verdad, ahora sí que me gusta mucho que tengamos mucha participación de la audiencia. No sé si nos va a dar tiempo de atender todas las preguntas, pero si no, seguramente vamos a regresar con ustedes. Pero quiero traer aquí a compartir con ustedes dos comentarios que me gustaron y yo creo que es importante traerlos aquí a la luz. Dice, Carlos Cosío comenta, en mi experiencia, a partir de finales de febrero, en varios de los consejos a los que pertenezco, comenzamos a tener sesiones semanales de 1 hora con todos los consejeros. Ha sido extraordinario, sobre todo al tener consejeros en varios países y vislumbrar planes de acción. Yo creo que esto es una gran práctica, el tener una comunicación constante. Y es a lo que me refería. Yo creo que las sesiones trimestrales o sesiones que un poquito con más tiempo, hoy en día no van a estar atacando los riesgos que se están gestionando día a día. Y yo creo que esta comunicación constante, como bien lo puntualiza Carlos Cosío, puede marcar la pauta para que una compañía esté gestionando los temas de una forma muy importante, ¿no? Raciel Latz menciona y pregunta, ¿cuáles serían los factores clave a considerar para determinar si una empresa sigue teniendo viabilidad? Esta es una pregunta, es muy importante porque está relacionado todo el tema de la continuidad de la compañía como negocio en marcha, ¿no? La viabilidad de que siga operando. Yo creo que en este tema de negocio en marcha, de hecho es una pregunta importante que deberíamos hacernos como consejeros es, ¿cuál es la viabilidad de la compañía para que pueda, ya no pensar en temas de crecimiento con base a la estrategia que pudo haber sido definida al inicio, sino más bien es, ¿cuáles son los temas críticos que la compañía se puede estar enfrentando en la operación del día a día a nivel estados financieros y a nivel continuo de la compañía? Este tema nos lleva a hacernos preguntas relevantes en torno a cuáles son los pasivos que pudieran detonarse por el no cumplimiento contractual con proveedores que pudiéramos tener y con clientes, por obligaciones de compra con proveedores y por obligaciones de abastecimiento a clientes, temas de todo el tema de financiamiento con instituciones financieras, más allá de que se logren estos modelos para efectos de diferir pagos de capital o intereses, esto puede tener un impacto importante. Un tema sumamente crítico es las proyecciones a futuro para ver la generación de ingresos, cómo puede estar enlazada a activos intangibles
en caso de que tengan las compañías créditos mercantiles relevantes a nivel balance general o activos intangibles en donde pudieran estos ya tener un tema de deterioro y automáticamente erosionar el estado de resultados y en consecuencia el capital y el valor de los accionistas, como bien lo puntualizaban anteriormente. El tema de negocio en marcha es sumamente crítico y yo creo que estamos en el momento para hacer los cuestionamientos precisos y fuertes para ver si efectivamente se identifican temas que ya tienen que ser contabilizados a nivel reporte financiero. Y yo creo que el Consejo de Administración aquí tiene un rol sustancial, ¿no? Pues, primero que nada les agradezco, ya estamos llegando al término de esta sesión. Les agradecemos tanto a Jesús y a Alejandro, así como a los participantes que nos estuvieron activamente mediante preguntas y respuestas. Unas reflexiones finales. Como muy bien apunta Jesús y Alejandro, el nombre del juego es comunicación, comunicación y comunicación. Comunicación con todas las partes involucradas. Esto es una crisis que nunca se había experimentado anteriormente, no tan solo México, sino el mundo. Me queda claro que no hay una receta de cocina. Hay ingredientes similares, pero el nombre del juego es planear, el nombre del juego es ejecutar y el nombre del juego es monitorear las acciones y el resultado que se están obteniendo. Y en todo esto el rol del consejo es muy importante. Yo creo que la disyuntiva más importante del consejero hoy es hasta cuándo y cómo y qué mucho interactúa con la administración, porque la administración está operando, pero es muy importante que haya una comunicación constante y una aportación de parte del consejero. Para nosotros, pues eso es muy reconfortante que hayamos podido brindar una óptica adicional que les permita a los consejeros realizar el trabajo de la mejor manera posible. Nosotros los estaremos comunicando con ustedes para las preguntas que no se pudieron contestar. Recibirán por correo la presentación y la grabación de la sesión. Y no me resta más que cualquier pregunta que ustedes pudieran tener, que nos la hagan llegar a contacto@cncpie.org para efectos de poder estar al tanto. Les agradecemos nuevamente su participación y les deseamos que haya mucha salud para ustedes y sus familias. Gracias. Luis, Alejandro y Jesús, muchas gracias por su participación en este webinar y nos esperamos a nuestros panelistas, a nuestros participantes. Pueden tener acceso a este webinar también en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube y en nuestra página de LinkedIn. Muchas gracias a nuestros panelistas. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Buen día a todos. Manténganse con salud. Buen día.